Stam es un equipo de 9 emprendedoras en equipo que nació en Berlín y en él tratamos diferentes problemáticas sociales como la diversidad, la despoblación rural, energías renovables, psicología y también restauración vegana. Actualmente somos 9 personas en el equipo y cada una de nosotras estamos trabajando como en equipos más pequeños, digamos, dentro de estas problemáticas. Nuestra Learning Journey de tercero fue Corea e India, donde estuvimos viviendo las 9 personas en el mismo piso, que fue una experiencia muy enriquecedora y especial al mismo momento. Pues la mayoría de nuestro tiempo consistía en horas de trabajo para desarrollar proyectos allí y también en Customer Visit, y de ahí conseguíamos información sobre la cultura y sobre los negocios en Corea también. Mi compañero Endika y yo actualmente estamos trabajando en un proyecto llamado Sol Compara, que está relacionado con las energías renovables y la autosuficiencia. Este proyecto nació de un proceso de preincubación que hicimos hace 2 años, en el cual estuvimos investigando el sector de la energía y vimos que una de las problemáticas era el alto coste de las facturas de la luz. En el proyecto comenzamos haciendo jornadas en ayuntamientos de Vizcaya para concienciar y educar a esta población. Y el proyecto se ha ido transformando en una idea más escalable, que es la que tenemos actualmente, que es el proyecto llamado Sol Compara. Durante estos 2 años hemos podido contactar con varias empresas de Euskadi e internacionales también. Muchas de ellas nos han podido ayudar y ahora mismo estamos colaborando con 3 de ellas. Desde Sol Compara estamos creando una plataforma y a través de un formulario muy sencillo puedes enviarnos tu factura de luz y nosotros te enviaremos varios presupuestos de varias empresas que se adapten a tus necesidades. Nuestro objetivo para los próximos años es automatizar el proceso de la plataforma, hacerla más sencilla tanto para las empresas como para el cliente final, y también nos gustaría los primeros años centrarnos en el territorio de Euskadi, pero también expandirnos a España.